Culturama. El 11 de mayo convergen fechas que recuerdan a figuras capaces de alterar la manera en que entendemos el arte, la música y hasta la inteligencia humana. Iniciamos con un viaje transatlántico hasta 1904 en Figueras, España, lugar que vio nacer quizás al surrealista más popular y uno de los máximos exponentes mundiales del arte contemporáneo, Salvador Dalí. Genio o artista estrafalario, su legado no pasa inadvertido y sigue maravillándonos con la perfección técnica y el imaginativo contenido de su arte. De España a Estados Unidos, mismo 11 de mayo, pero de 1981. A los 36 años, Bob Marley, la leyenda del reggae, dejaba el plano terrenal para hacerse uno con la fuerza Rastafari. La causa: un melanoma acral lentiginoso, un tipo agresivo de cáncer de piel que comenzó debajo de una uña del pie y que confundió con una herida deportiva desde aquel partido de fútbol el 26 de junio del 78 entre periodistas y todo su grupo. Durante el juego, un crítico de la revista Rock and Folk le pisó el pie derecho. Marley cayó lesionado. Sentía unos dolores terribles en el dedo gordo, pero también había perdido la uña. Ese año le aconsejaron amputar el dedo, pero se negó totalmente. Los rastas no pueden quitarse ni una mínima parte de su cuerpo. Aunque provenientes de mundos distintos, Dalí y Marley compartieron algo esencial. Entendieron el arte como una herramienta para desafiar estructuras establecidas. Uno deformó la lógica visual y el otro rompió barreras culturales como embajador del reggae e ícono de la lucha contra el colonialismo y el racismo. Sus legados demuestran que el arte no solamente entretiene, también provoca, incomoda y deja huellas capaces de atravesar décadas y contextos completamente distintos. Curiosamente, el 11 de mayo también recordamos otro momento histórico, cuando la supercomputadora IBM Deep Blue derrotó en 1997 al campeón mundial Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Aquel episodio marcó un antes y un después en la relación entre humanidad y tecnología. Tal vez ahí reside la reflexión de esta fecha. Mientras el arte nos recuerda todo lo profundamente humano que somos, la tecnología nos obliga a redefinir constantemente qué significa pensar, crear y trascender. Hola, ¿cómo están? Espero que todo marche increíble, hayan tenido un fin de semana transformador en todos los sentidos. Soy Gaba Cabral y estamos por acá ya elevando la energía del evento artístico y cultural semanal a través de Culturama en una nueva temporada en la que me da muchísimo gusto sumar también este panorama e intercambiar información necesaria con el objetivo de seguir abriendo diálogo a Daniel Ruiz. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Gaba, muy contento de compartir este espacio contigo, que vienes dirigido desde hace tiempo, y pues muy contentos porque afortunadamente, digamos, los directivos de este sistema mexiquense de medios públicos han decidido ampliar el tiempo para el programa de la cultura. Como sabemos, los medios públicos tienen función social y entre sus objetivos está justamente difundir todo lo que tenga que ver con el quehacer artístico-cultural, así que estamos muy contentos, muchas gracias. Y pues mucho que comentar, ¿no? Sí, bienvenido. ¿Tú querías decir algo de las efemérides? Sí, sobre todo de las efemérides. Y la segunda sorpresa es que ahora Culturama empieza a las 4 y termina hasta las 5 de la tarde por todas las emisoras de Radio Mexiquense y también con la posibilidad de hacerlo en formato tradicional o que nos sigan también en las redes sociales, tanto en Facebook como en X, también ahí la dinámica y el objetivo de participación es que en tiempo real podamos ampliar este diálogo. Claro, así estamos muy atentos a todos ustedes, a sus comentarios, sus dudas, sugerencias, porque finalmente nosotros trabajamos para ti, así que vamos a estar totalmente al pendiente de cualquier sugerencia para hacer reportajes, notas, conocer lugares o todo lo que ustedes quieran. Sí, vamos a armar una excursión, Dani, ¿no? Cualquier punto de la entidad, sea destino hecho a mano, pueblo mágico, pueblo con encanto, nos dará muchísimo gusto conocerlos y fortalecer este vínculo y sobre todo fomentar la identidad
mexiquense. Y hace rato que estábamos hablando justo de Bob Marley, pero de Salvador Dalí, esta increíble colaboración, ahora que recuerdo, Destino, este cortometraje surrealista, sí, ¿no? Muy poco conocido, que igual si tienen oportunidad de echarle un vistazo en cualquier plataforma ya a estas alturas. Y qué bueno que lo mencionas, porque regularmente cuando escuchamos hablar de surrealismo nos remitimos a las artes plásticas, principalmente de Dalí como uno de sus principales representantes, pero el surrealismo fue todo un movimiento artístico, literario, filosófico, que digamos pudo tener el inicio con André Breton y su manifiesto surrealista, y de ahí en todas las artes fueron permeadas por este estilo. Sí, no, hombre, y la influencia también de buena parte del siglo XX a lo que seguimos disfrutando en todas las obras en este siglo XXI. Digamos que se dieron como la libertad de mezclar algunos recursos oníricos, ¿no? Donde por supuesto tiene todavía destellos de realidad, pero que se deforma, que regresa. Ese es como el sello del surrealismo. Oye, Dani, ahorita que estaba pensando y que recientemente vimos a Leonora Carrington, ¿no? Sí. Con una biopic el año pasado. ¿De Salvador Dalí hay? Creo que no, ¿verdad? La verdad que no tengo algo que nos acerque así mucho más cercano a estos tiempos. Sí, la verdad que no, pero sí, que bueno que tuvieron a Leonora Carrington, que es además también una importante artista mexicana. Sí, y están las líneas también para que se pongan en contacto con nosotros. Estamos registrando todos los comentarios a través de las diferentes vías y hoy tendremos oportunidad de celebrar un aniversario más de la Casa de Moneda de México. También tendremos algunas charlas aquí en el set de Culturama que estamos estrenando también y que nos pone muy emocionados a ampliar el espacio para recibir nuevas propuestas en esta temporada. Y también la idea es que ustedes, o sea, el ejercicio de la retroalimentación le da un sentido también diferente a este mensaje que lanzamos desde el Sistema Mexiquense de Medios Públicos y la idea es que se sumen al llamado. Muy bien, pues, ¿con qué empezamos este programa? Pues yo creo que nos vamos a recordar justo este aniversario 491 de este espacio que ha sido testigo de la historia de la nación, desde aquellos ayeres con que se manejaba el trueque a través del cacao, sí, de las plumas de quetzal o del propio jade, hasta la publicación del dinero. Vamos a conocer más del aniversario de la Casa de Moneda de México. Están en Culturama. Mucho antes de que existieran los billetes modernos o las transacciones digitales, hubo una institución que definió el valor del dinero en todo un continente. La Real Casa de la Moneda de México no solo acuñó monedas, forjó la base del sistema económico de la Nueva España y proyectó su influencia a nivel global. Hoy, 11 de mayo, se conmemora la fundación de esta emblemática institución, considerada la más antigua de su tipo en América, cuyo legado sigue vigente en la vida económica y cultural del país. Establecida en 1535 por mandato de la corona española durante el gobierno del virrey Antonio de Mendoza, la Real Casa de Moneda surgió como respuesta a la creciente actividad comercial de la Nueva España. ¿Sabías que durante sus primeros años se instaló en un inmueble ubicado en el actual centro histórico de la Ciudad de México, en terrenos que habían pertenecido a la antigua residencia de Moctezuma? Posteriormente se consolidó en la zona contigua al Palacio Virreinal, dando origen a la conocida Calle de Moneda, un espacio cargado de memoria histórica. Durante el periodo virreinal, la institución desempeñó un papel estratégico al acuñar monedas de plata que no solo circularon en la Nueva España, sino que alcanzaron una amplia aceptación internacional, convirtiéndose en referencia para el comercio global. A lo largo de casi 5 siglos, la Casa de Moneda ha experimentado transformaciones tecnológicas y administrativas, manteniéndose como una de las instituciones con mayor continuidad histórica en el país. En la actualidad, opera bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y continúa con su función esencial, la producción de monedas de curso legal, así como piezas conmemorativas y medallas que reflejan la identidad nacional. Además, su legado histórico se preserva en espacios como el Museo Numismático Nacional, ubicado en la calle República de Bolivia de la capital mexicana,
donde se resguardan instalaciones y maquinaria que dan testimonio de más de 4 siglos de actividad industrial y cultural vinculada a la acuñación. Para Culturama, Brenda Cruz. Muchas gracias por tu nota, Brenda. Y pues sí, efectivamente, los economistas dicen que el dinero siempre ha sido la representación de todas las mercancías, Gaba. Y pues tenemos ese Museo de Numismática, pero también el Estado de México tiene el propio. Y ya que estamos hablando de estos recintos museográficos, como ustedes saben, el Estado de México tiene muchísimos de ellos, tenemos de diferentes tipos y justamente nosotros nos preguntamos si ustedes los conocen, saben dónde están, cómo los ubican. Adri ha preparado esta siguiente pieza. ¿Alguna vez has pasado frente a la Alameda de Toluca y te has preguntado qué tesoros resguardan esos edificios históricos? Hoy salimos a la calle para saber cuántos mexiquenses realmente conocen el Museo de la Estampa. Sí, recuerdo que lo visité hace unos años, aproximadamente 5, y pues lo que recuerdo es que, nuestra idea era como ir a visitar varios museos cercanos ahí en el centro de Toluca, y me encontré con este y justo nos invitaron incluso a pasar al taller, y fue una experiencia muy agradable. Sí, de hecho justo fui por una actividad de mi universidad. Me dieron como un carnet como de cultura, entonces estuve yendo como a varios museos y justo de ese me acuerdo porque había como una exposición de Catrinas y pues no sé si era el único expositor, pero del que más me acuerdo que estaba era uno que creo que se llamaba Guadalupe Posada, que justo fue uno de los que más me gustó. Siempre es importante subirnos a esta increíble máquina del tiempo, de espacios que viven a través de las personas que conviven en cualquier momento de la semana y que desde excursiones, visitas guiadas, la dinámica y sirve también el momento en el que estamos en este mes para celebrar todo el año, aunque sabemos que hay un solo día que es el 18 de mayo, el Día de los Museos, reconocernos a través de estos espacios importantes. Por eso hoy les compartimos más información sobre el Museo de la Estampa. Si nos están viendo en la capital mexiquense, seguramente ya es un recorrido o ya es un lugar conocido, o para quienes están en este momento armando ruta para hacer checking en todos los museos de la entidad, pongan atención, es el Museo de la Estampa del Estado de México. ¿Es posible que una imagen nazca desde la presión de tus propias manos sobre una superficie? No con un clic ni una pantalla, sino con tinta, madera, metal y la determinación de dejar una huella que permanezca en el tiempo. Eso es precisamente lo que ocurre trazo a trazo en el Museo de la Estampa del Estado de México, un recinto que desde 1987 existe con el objetivo de difundir el arte del grabado y promover el quehacer gráfico estatal. Dedicado a dar a conocer las diversas etapas del desarrollo histórico de la técnica del grabado en México y el mundo, su colección reúne xilografías, calcografías, serigrafías, offset y neografías, así como instrumentos usados en el arte del grabado desde la época prehispánica. Entre sus más de 1000 piezas conviven las firmas de grandes artistas como José Guadalupe Posada, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, José Luis Cuevas y Luis Nishizawa, entre muchos otros. Una colección que es en sí misma un viaje visual por los siglos de historia mexicana. Pero el Museo de la Estampa no solo conserva el pasado, también lo pone en tus manos. Además de exhibir las obras más destacadas de la gráfica, fomenta la creación de nuevos artistas mediante talleres en colaboración con instituciones y agrupaciones líderes del país. También organiza visitas guiadas, conciertos, conferencias y presentaciones editoriales, todo con una entrada accesible al público. Porque hay lugares que no solo guardan la historia, sino que te enseñan a contarla, el Museo de la Estampa es uno de ellos. Un espacio donde la cultura mexiquense se imprime con orgullo, con obras que datan desde el siglo XVI hasta nuestros días. Así que ya lo sabes, ve al municipio de Toluca, cruza la Alameda Central y entra,
porque cada visita, como las mejores estampas, deja su marca en quien se atreve a vivirlo. Bueno, y si me permiten una recomendación adicional, ya que van a ir al Museo de la Estampa, una idea podría ser acudir el día viernes, porque está junto a la Alameda, como escuchábamos, y a unos pasos tenemos la Sala de Conciertos Felipe Villanueva, donde la Orquesta Sinfónica del Estado de México se presenta principalmente los viernes a las 8 de la noche, así que podrás tener una tarde bastante agradable. Y si les parece, ahora vamos a cambiar de ciudad, vamos a ir hasta Malinalco, este otro municipio del Estado de México, donde tenemos una importante zona arqueológica y además la Universidad Autónoma del Estado de México, digamos que creó un museo de nombre Luis Mario Schneider, donde además de tener piezas arqueológicas de la región, tiene un acero muy diverso. Entre ellos podemos encontrar algunos instrumentos musicales que eran principalmente utilizados en la época prehispánica y tienen algunas piezas. Una de ellas es el huehuetl, que es un tambor vertical que está hecho de un tronco de madera ahuecado, y también tiene un teponazli, ahí lo están viendo en pantalla. Para nuestros amigos de Radio Mexiquense los invitamos a que vayan, pero les platicamos en general que están hechos de madera ahuecada, como les comentaba, pero digamos la diferencia principal es que el huehuetl, aunque los dos son como instrumentos de percusión, el huehuetl se toca con las manos, mientras que el teponazli se toca con lo que hoy conocemos como baquetas, antes se llamaban olmal, y con ello ejecutaban los instrumentos. Estas son dos piezas importantes del museo. Y también seguramente ustedes podrán encontrar un mural del artista Leopoldo Flores, que también hace como algunas reminiscencias y algunos datos que tienen que ver con el inframundo, el mundo terrenal. Y lo que estamos viendo ahora en pantalla y para nuestro público de radio, también este museo lo que hizo fue crear una réplica del Cuauhcali en la zona arqueológica, justo en la cima. Ahí está, digamos, en este monolito que es una zona arqueológica que se hizo a partir de una sola roca. Está este espacio que era dedicado principalmente a actividades rituales, pero como muchos otros espacios ahora están, digamos, protegidos por las instituciones para que se puedan seguir conservando. Entonces, en el museo ustedes tienen una réplica, porque como no podemos entrar, pero lo tenemos abajo a una escala 1 a 1, ustedes podrán tener la experiencia, entrar y conocer muchísimo más de este Museo Universitario Luis Mario Schneider. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque tenemos muchísimo más acerca de arte y cultura en Culturama. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir en Culturama a través de radio y televisión mexiquense. Y ustedes saben que uno de nuestros superpoderes es abrir la conversación sobre nuestros artistas mexiquenses. Y esta tarde me da muchísimo gusto arrancar la semana con el maestro Quintín Valdés, pintor mexiquense y apasionado del arte. Maestro, bienvenido a Culturama. Muy amable, muchas gracias por la invitación a participar en este importante medio de comunicación. Nosotros siempre emocionados y atentos de la trayectoria de nuestros artistas que manufacturan en suelo estatal. Maestro, cuéntenos qué siente su corazón cuando echa un vistazo al pasado, porque vaya que su trayectoria ha sido importante. Pues me llena de orgullo, no creo que me pueda arrepentir de mucho. Ya la trayectoria que tengo en el campo de la pintura es de 50 años y pues pienso que tengo mucho que hacer por delante. Cierto. Y vaya que hemos seguido su trayectoria desde el dibujo, el acompañamiento, también este intercambio creativo con el maestro Luis Nishizawa y también estos espacios los que se han aterrizado, esos universos tanto personales como en colectivo, pero ahora tiene una exposición, maestro. Sí, en efecto, y precisamente en el Museo Taller Nishizawa me invitaron a participar en una exposición personal. Solamente quedan 2 días para poderla visitar, martes y miércoles, porque ya termina su periodo. Ahí participo con diversa obra de distintos géneros, principalmente paisaje. Entonces, invito cordialmente, aunque ya es poco tiempo, pero todavía hay oportunidad de visitarla. Y ahora que abordamos, maestro, el paisaje,
un poco de lo que también uno de los artistas más representativos de suelo mexiquense a finales del siglo XIX, XX, ¿cómo se aborda? No había fotografías, era el reflejo del mundo. ¿Cómo funciona en usted también el paisaje? ¿Cómo transforma? Bueno, como has mencionado, la historia del paisaje en México pues data ya de bastante tiempo y por supuesto José María Velasco es uno de los iniciadores, ¿no? de un sello mexicano, pero a partir de ahí se han venido presentando una gran cantidad de grandes paisajistas, ¿no? Clausel, el doctor Atl, el maestro Nicolás Moreno, en fin, sería muy largo enumerarlos. Y bueno, el paisaje permite una gran libertad de ejecución y yo creo que por eso es muy recurrente. Aunque no se trata de una interpretación de la naturaleza en términos de la fotografía o esto, sí tiene que ver con el entorno en el que uno se desarrolla. Formalmente puede ser expresado de diversas formas, ¿no? Creo que el paisaje, a través de esa libertad de ejecución, permite hacer partícipe al espectador de pues, el estímulo a su imaginación, porque precisamente como es una interpretación de un entorno, entonces al compartirla, el observador pues tiene que dejarse llevar, ¿no? Por esa ventana que le permite explorar no el paisaje de la realidad, sino el paisaje visto a través de los ojos del que lo produce. Y la exposición se llama Resonancias. Sí, se llama Resonancias. Bueno, desde mi punto de vista es muy obvio, porque pues estuve laborando en ese museo durante 20 años, muy cercano al maestro, y volver a habitar ese espacio arquitectónico tan importante, me parece así como una resonancia de tiempos ya pasados, pero que siguen vigentes porque pues al permitirme participar en esta muestra y estar cercano al desarrollo de la difusión de las cosas que a las que se dedica ese museo, a las que está abocado, siempre he estado cercano y participo mucho en siguiendo pues la aspiración del maestro de que esa obra y el museo sean del pueblo de México. Totalmente. Maestro Quintín Valdés, ¿cómo se lleva con el tiempo, pero sobre todo, qué más viene para usted dentro de su trayectoria? Bueno, por lo pronto estoy abocado a participar con un grupo de pintores de la zona de los humedales en un proyecto que le llamamos El río Lerma nace limpio. Y nos estamos dando a la tarea del registro precisamente de esos páramos que pues guardan la belleza natural y que pues implica el que el río Lerma nace limpio pero no permanece así. Cierto. Entonces estamos tratando de generar una obra que permita a la comunidad de destacar, primero de invitarlos a disfrutar esos lugares que existen y de pues, buscar la manera de conservarlos, ¿no? Me sumo a esa energía, maestro Quintín Valdés, y regrese pronto. Le agradecemos mucho que haya estado en esta nueva temporada de Culturama y por supuesto estaremos dándole seguimiento a su trabajo. Muy amable y muchas gracias por la invitación. Y ahí está la invitación a Resonancias para que conozcan más sobre el trabajo del maestro Quintín Valdés. Vamos del otro lado del estudio de Culturama con Daniel, que tiene otra entrevista increíble en este lunes. Así es. Muchísimas gracias, Gaby, y qué gusto que esté con nosotros el maestro Quintín Valdés. Así como ustedes lo ven, es un hombre muy sencillo, muy discreto, pero es no solo de gran corazón, sino de gran capacidad artística y ha sido también un formador
de muchas generaciones. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Siempre un placer saludarlo. Y está su casa permanentemente aquí en Televisión Mexiquense y en Radio Mexiquense, a quien también aprovechamos para darles un saludo y gracias por estar con nosotros esta tarde. Y pues yo quiero aprovechar para cambiar un poco el tema, porque aquí en Culturama justamente nos gusta hacer o pretendemos ser, acercarnos de una manera universal a todas las manifestaciones artísticas, culturales, pero también científicas. Y justamente está con nosotros hoy Alberto León Cadena, él es director del grupo Astrotenco. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido a esta tu casa. Y quisiera yo empezar preguntándote, Alberto, que nos platiques, este grupo Astrotecno tiene muchos años de difundir la ciencia y es un grupo que además nace de, digamos, la gran pasión y el acercamiento científico que tú has tenido a los astros. Así es, mira, te agradezco primeramente que me des este espacio para compartir ciencia, que también es cultura. Claro. La ciencia actualmente es parte de nuestra vida diaria y hay muchos eventos, muchas cosas que nos suceden a diario que no nos damos cuenta, que son eventos científicos, que son eventos que tienen que ver con una cadena enorme que puede llevar 2.000, 3.000 años de antigüedad procesándose, estudiándose. La vida diaria nos hace que no le tomemos importancia a esas cosas. Cuando uno toma una actividad como un hobby, lo más raro es tomar un hobby como la astronomía, que es algo científico. Sí. Es un pasatiempo científico que requiere atención y esa es la parte medular de ser astrónomo aficionado, que terminas por observar cosas que para las demás personas pasan desapercibidas. Cuando logras hacer esto, inmediatamente entras en todo un universo. Es decir, te paras en una noche, levantas la vista al cielo y te das cuenta que es un mosaico de miles de cosas, de miles de historias, de una pequeña partícula más pequeña que un átomo, sí, que viajó millones de años por el espacio y que choca en tu ojo. Entonces todo eso hace que tu imaginación, tu intelecto se desarrolle de una manera diferente. Estimula, te hace más humanista, te hace más cercano a la naturaleza. Hoy que necesitamos tanto conocer qué pasa con el ambiente, con el ecosistema, la astronomía es el medio ideal, porque en las noches descubres cosas que de día están apagadas por la monotonía, por el ruido, por el fragor. Y todo eso es lo que venimos a invitar a todos nuestros amigos, a que se unan a observar con nosotros. Yo quisiera preguntarte eso, Alberto, ¿cómo logramos cambiar nuestra mirada? De pensar en las estrellas, de pensar en el cosmos en general como algo, y no está mal, como algo mágico, quizá como algo literario que nos inspira de muchas formas, a veces religioso. ¿Cómo cambiamos la mirada y nos ubicamos desde la ciencia? ¿Cómo empezamos? Y cómo ocurrió en ti y cómo transmites a estas nuevas generaciones este cambio de ver de esa manera, digamos, literaria, quizás científica. Pues mira, te voy a decir que en realidad la creencia y la ciencia no están peleadas. La única diferencia es que el científico, sea aficionado o sea profesional, lo que busca es comprobar las cosas. Cuando a mí alguien me pregunta, ¿crees en ovnis? ¿Crees en horóscopos? ¿Crees en esto o aquello? Yo les digo no. Más bien los aficionados, los científicos en general, comprueban. Y eso es lo que buscamos con la gente, que la gente se vuelva crítica con lo que recibe. Ahora en las redes sociales estamos inundados de falsa información. Lo reduzco, estamos inundados de información, pero no la procesamos, no la asimilamos y no la utilizamos para comprender. No la cuestionamos. No la cuestionamos. Entonces una de las cosas que hace un astrónomo es fijar la vista en un telescopio, en una lente, o en una lupa o en un microscopio, cuando se trata del otro universo que es el microscópico, y entonces descubres por qué. Y ahí es donde viene la magia. ¿Cómo es posible que tú o yo, que somos partículas de carbono, estamos en un pequeño planeta perdido en medio del universo y tenemos la capacidad de ver una galaxia que a lo mejor ya no existe, que está del otro lado del borde del universo? Entonces, todo eso es lo mágico de la ciencia. No necesitas inventar cosas esotéricas para disfrutar de todo eso, ¿no? Y está a nuestro alcance, por supuesto, a través de la literatura especializada, pero también a través de organizaciones como la tuya y las actividades que le ofreces a la ciudadanía de manera altruista, digamos. Platícale a la gente qué es lo que haces. Así es, mira, Grupo Astrotecno es uno de los 46 grupos de astrónomos aficionados que hay en México. Hay más de 250 en el mundo. Y normalmente la astronomía en México
ha ido del lado positivista. Desde antes de Vasconcelos ya existía agrupaciones en las cuales se decía por la divulgación de la astronomía, como es la Sociedad Astronómica de México desde 1902, sí, o como la Asociación a Antonio Alzate, que actualmente es el CONACYT, o el Instituto Mexiquense de Cultura hoy. Sí. Todos esos empezaron por un amor a compartir lo que se leía, lo que se escuchaba, lo que se veía. Entonces, como astrónomo aficionado, la gente nos dice, oye, ¿cuánto me cobras por ver por un telescopio, por mostrarme Júpiter o Saturno? Y le decimos, nada, está ahí. O sea, tú tienes los recursos para hacerlo. Así es. Un astrónomo, un aficionado, como en todas las aficiones, gasta mucho. Sí. Un telescopio puede llegar a costar, en el caso que yo tengo uno chiquito de, digamos, 8 pulgadas, puede llegar a costar unos 15,000, 20,000 pesos, hasta uno grandote como el que puedo ofrecerte en tu casa, que tiene, pues yo creo que cuesta ya como $500,000 de pesos. Esos telescopios normalmente se ponen al alcance de la gente, y ahora con la magia de la electrónica, de la imagen, podemos llevar lo que estamos viendo en la azotea de nuestra casa hacia las casas de todo mundo. En la pandemia nosotros no nos aburrimos, nunca estuvimos encerrados, siempre estábamos viendo el cielo y estábamos libres. Eso es lo que podemos compartir con el grupo, con la gente. Pero Alberto, tú haces actividades recurrentes a lo largo del año, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en el zoológico. ¿En dónde estás? La gente, ¿cómo te puede encontrar? ¿Y a qué actividades pueden acompañarte? Mira, normalmente un astrónomo aficionado busca los huecos que hay para ver el cielo sin nubes. Usamos mucho una frase que es cielos despejados. Yeah. O cielos claros, como hacían los navegantes a principios del siglo XX, cuando no usaban radar, buscaban cielos claros para poder navegar. Entonces, la actividad astronómica se basa precisamente, en el caso de los aficionados, en la luz visible. Los astrónomos profesionales usan radio, infrarrojo, rayos gamma, pero nosotros usamos el telescopio visual y entonces compartimos cuando hay luna, sí, cuando hay planetas, sí, cuando hay alineaciones, cuando hay eclipses de sol o de luna. Por ejemplo, en agosto va a haber un eclipse de sol maravilloso. Desafortunadamente no se va a ver en México. Hay que ir a España. Pero pues quizá alguno de nuestros amigos va a España y va a hacer lo que ya tenemos planeado. Compartir desde aquel país hacia México. Y entonces todos en la madrugada nos vamos a levantar, vamos a despertar a la pareja y nos vamos a ir a ver el eclipse en España, en el Mediterráneo. Esas son las actividades que hacemos. Jugamos mucho con las redes sociales. Estamos en nuestro Tecno Facebook, por ejemplo, y allí transmitimos conferencias digitales, compartimos información de la NASA, compartimos de la Agencia Espacial Europea. He de decirte que hay planeadas de aquí a al 2035 más de 63 misiones espaciales. Y la gente no lo sabe, acaba de ir alguien a la Luna, claro, le dio la vuelta. ¿Y qué pasó allí? Al lado oscuro, ¿eh? Entonces nosotros bajamos esa información científica y la ponemos al alcance del público. Sea un niño, sea un joven de 80 años, participamos eso y la gente lo disfruta. Se siente muy a gusto y se externa la parte humana de la gente. Alberto, lamentablemente el tiempo en televisión siempre nos parece corto en temas como el tuyo, pero ojalá que nos visites pronto. Tenemos Astrotecno, así te llamas en Facebook, para mayor información. Y yo quisiera pedirte a lo mejor algo que puede ser para ti muy simple, pero para quienes no somos expertos como tú, hoy quizás está nublado, pero para alguien que no sabe nada de esto, ¿qué le dirías a la gente cuando salgas hoy en la noche? Que observen aunque haya nubes, porque aún las nubes, aún la lluvia, aún los rayos, son eventos de la naturaleza que nos traen mucha información. Entonces también cuando está nublado, cuando llueve, también participamos eso, ¿no? Que observemos, que critiquemos, que cuestionemos. Sobre todo que lo entendamos, que lo comprendamos como hacían nuestros antepasados hace siglos. Alberto, te agradezco muchísimo y espero que regreses pronto con nosotros. A sus órdenes. Y si me permiten, vamos del otro lado del estudio. Estamos con Culturama. Ella es Gaba Cabral. Me superapunto a ese club también. Soy súper fan de ver más allá al infinito y más allá en esta tarde. Y es un momento, platicando con el maestro Quintín Valdés, hablábamos sobre el trabajo de uno de los artistas mexiquenses originario de Temascalcingo, José María Velasco, que justo recordando el año pasado, celebrando los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Reino Unido,
tuvo una exhibición, una exposición en el National Gallery de Londres, el primer artista latinoamericano y mexiquense, José María Velasco. Y pues para conocer más sobre su trabajo y este movimiento, tenemos más sobre el paisajismo aquí en Culturama. A primera vista, un paisaje puede parecer solo una escena detenida en el tiempo, pero en manos del arte se convierte en un testimonio vivo de la relación entre el ser humano y su entorno. Montañas, valles, ríos y cielos no solo se observan, se interpretan, se sienten y se transforman en memoria colectiva. El paisajismo como corriente artística y género pictórico ha sido una de las formas más universales de representación a lo largo de la historia, desde las delicadas composiciones orientales hasta las atmósferas románticas de Europa en el siglo XIX. El paisaje ha servido como vehículo para expresar emociones, identidad y visión del mundo. Más que una simple reproducción de la naturaleza, el paisajismo traduce la mirada del artista, su contexto histórico y su vínculo con el territorio. En México, esta tradición alcanzó una dimensión única gracias a la obra de José María Velasco, considerado el máximo exponente del paisajismo nacional. A través de sus pinceles, el Valle de México pasó a ser un símbolo de identidad y orgullo. Sus pinturas no solo capturaron la majestuosidad del entorno natural, sino que también documentaron una etapa clave en la transformación del país, combinando rigor científico con una profunda sensibilidad estética. Velasco logró que el paisaje dejara de ser un fondo para convertirse en protagonista, elevándolo a una categoría artística que dialoga con la historia, la geografía y la cultura de México. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y espectadores, recordándonos que el paisaje también es una forma de narrar quiénes somos. Para quienes deseen adentrarse en esta expresión artística y descubrir de cerca la obra de este gran maestro, la invitación está abierta a visitar el Museo del Paisaje José María Velasco, ubicado en la calle Sebastián Lerdo de Tejada, en el corazón de la capital mexiquense, un espacio donde el arte y la naturaleza convergen para ofrecer una experiencia que invita a mirar, contemplar y redescubrir nuestro entorno. Para Culturama, Brenda Cruz. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en televisión y en Radio Mexiquense, en todas sus estaciones, sus frecuencias. Y como regularmente nos sucede cuando escuchamos hablar de una exposición de las artes plásticas, quizá pensamos en la pintura, estamos esperando ver, no sé, quizá paisaje, retrato o algunas de las corrientes de los diferentes vanguardias, pero desde la llegada del arte contemporáneo ha cambiado un poco la forma de mirar y de pensar el arte, de hacer el arte, donde muchas veces el concepto es lo más importante y hoy podemos observar el proceso más allá de la factura final de las piezas. Es así como, por ejemplo, en esta exposición de nombre Las Latas de Palestina, que está en el Centro Cultural España, tenemos una propuesta que seguramente te va a interesar. Hay objetos que a simple vista parecen desechables, pero que al observarlos con detenimiento revelan historias profundas, incómodas y necesarias. Ese es el punto de partida de Latas de Palestina, la más reciente exposición del artista mexicano Rodrigo Imaz, que actualmente se presenta en el Centro Cultural de España de la Ciudad de México y permanecerá abierta al público totalmente gratuita hasta el próximo 28 de junio. Se trata de un proyecto fotográfico que nace desde la mirada crítica y humanista del autor, quien durante una residencia artística en territorio palestino encontró en los objetos cotidianos, particularmente en latas aplastadas, una potente metáfora visual.
Estas piezas, marcadas por el uso, el abandono y el paso del tiempo, se convierten en vestigios silenciosos de la violencia, la exclusión y la resistencia de una población que habita en condiciones de constante tensión. La serie de 35 fotografías sobre aluminio no documenta el conflicto de manera explícita, por el contrario, lo sugiere a través de lo mínimo. En cada imagen, Imaz propone una lectura simbólica donde lo aparentemente inerte adquiere carga emocional y política. Las latas deformadas y olvidadas funcionan como huellas de historias individuales, pero también colectivas, que rara vez ocupan el centro del discurso mediático. Latas de Palestina invita a repensar la manera en que consumimos imágenes de conflicto. En lugar de recurrir a la espectacularización del dolor, el artista opta por una aproximación íntima y reflexiva, donde el espectador debe detenerse, observar y construir su propia interpretación. Es, en esencia, un ejercicio de contemplación que exige tiempo y sensibilidad. La relevancia de esta exposición radica precisamente en esa pausa que propone. En un contexto saturado de información inmediata, darse un espacio para recorrer esta muestra significa abrir una ventana hacia otras formas de comprender la realidad, más lentas, más profundas y sobre todo más humanas. Así, la obra de Rodrigo Imaz no solo documenta, sino que interpela, y en ese gesto convierte a objetos olvidados en poderosos testimonios visuales que nos recuerdan que incluso lo más pequeño puede contener las historias más grandes. Para Culturama, Brenda Cruz. Muchas gracias por los comentarios a través de las redes sociales, abrazando a todo el Estado de México a través de Culturama. Y no tiene mucho, comentamos la publicación más reciente de José Lo Rangel, que seguramente ustedes ubican perfecto por episodios como Café Tacuba, que vaya, tiene un lugar importante en nuestro catálogo emocional. Y José Lo Rangel se las ha encontrado en el cuento esta manera de crear universos alternos al formato musical. Es su disco, en este caso su libro más reciente, se titula Final Feliz, y charlamos con él, que nos cuenta todos los detalles de esta publicación 2026 acá en Culturama. Siempre es un gusto fortalecer el camino, no solamente musical, sino creativo en todo su esplendor, y por eso siempre nos da muchísimo gusto conectar con personalidades que andan siempre inquietas por la creación, y en este caso con el gusto siempre de saludar al querido José Lo Rangel, músico, compositor y escritor. Sí, no, pues más emocionado yo que ya hacía tiempo que no sacaba el libro. El tiempo corre a una velocidad que uno no se lo espera, y pues yo contentísimo de tener un libro nuevo, un libro de cuentos nuevo, y la gente lo está recibiendo bien. Digo, todavía la presentación va a ser apenas el 30 de abril, o sea, la próxima semana, pero ya hay como mucha gente hablando de los cuentos, diciéndome cuáles les gustan más, cuáles menos, y todo esto, pero sí, el recibimiento ha sido bastante bueno, bastante caluroso, la verdad. El hacer arte de alguna manera es descubrirte a ti mismo, ¿no? Pero eso me sorprendí a la hora de releer mis cuentos, ¿no? O sea, porque bueno, yo los escribo sin pensar en lo que estoy realmente haciendo, ¿no? La creación a veces es así, ¿no? No te das cuenta de qué es lo que estás transmitiendo. A lo mejor tienes una idea de una historia con ciertos personajes, y que tú lo plasmas, ¿no? Y luego lo revisas, luego llega el editor, hace como también otra revisión, y estás todo el tiempo revisando. Es hasta que llegue el libro a mis manos y que lo leo, que tomo una distancia en donde de repente digo, mira, esto es lo que estoy tratando de decir y no me había dado cuenta. Esto es lo que estoy siendo en este momento y no me había dado cuenta, ¿no? Esto estoy descubriendo de mi vida que tampoco lo había percibido, ¿no? Entonces, sí es una
un acto de autoconocimiento, ¿no? Que yo se lo recomendaría a todo el mundo, o sea, así escribir canciones, escribir cuentos o escribir poemas o dibujar, ¿no? O sea, sí te descubres, ¿no? Te vas descubriendo cosas que estaban escondidas ahí, ¿no? Y así ya no pagas tanta terapia, ¿no? Tanta terapia, que luego está bien cara, ¿no? Sí, pues yo creo que estamos en esta vida también para conocernos, ¿no? O sea, y hay algunos que se van o tardamos mucho en llegar a que nos caiga el 20, ¿no? De hecho, uso esta frase en uno de los cuentos, ¿no? El de que, pues mira, le cayó el 20, ¿no? Me encanta esa frase. Hay unos cuentos que fueron escritos antes de la pandemia, como en el 2018, 2019. Yo tenía los cuentos las historias que se me estaban ocurriendo tenían que ver con la familia, ¿no? Pues por mi situación, ¿no? O sea, tengo 2 hijas, mi esposa, seguimos juntos, lo cual parece ya una anomalía. Llevamos 20 años juntos, con lo cual es anómalo ya en estos tiempos, ¿no? Y las ideas que se me estaban ocurriendo iban en ese sentido. Entonces dije, pues estaría bueno escribir un libro de cuentos que tenga como hilo conductor la familia, ¿no? Entonces por eso, si revisan el índice, hay un cuento que se llama Papá, otro que se llama Mamá, otro el papá, ya se me olvidó cómo se llama, pero el papá perfecto, ¿no? También hay como el cuento Final Feliz, también hace como una reflexión en relación a unos esposos, ¿no? Y en relación también como al sexo o a la intimidad, ¿no? Y entonces yo tenía ganas de tener un libro de cuentos que tratara de eso. El libro está dedicado a mis hermanos, ¿no? Mis papás murieron ya hace cerca de 10 años, ¿no? Entonces ya somos como los de hasta arriba, ¿no? O sea, ya de ahí para abajo, ¿no? Ya no tenemos abuelos, no tenemos papás, y eso me hizo reflexionar este tiempo que estoy viviendo, ¿no? Entonces dije, bueno, estaría bueno tener un libro sobre eso, pero el subconsciente es bien hace triquiñuelas y empieza a meter ideas y se empiezan a colar otros cuentos, otros temas, ¿no? Y digamos que el último cuento que escribí fue el de los Charlies, ¿no? Que en sí también es un papá, ¿no? Tiene su familia, pero en realidad está viviendo algo completamente diferente, ¿no? A todos los demás cuentos. Aunque otro de los hilos conductores que descubrí a la hora de leerlo, como, o sea, alejándome de ser autor y ahora siendo lector, descubrí también que hay como una reflexión acerca de la fe. La fe, ¿no? El primer cuento es sobre fe. El segundo cuento también, ¿no? El de la mamá que es evangélica, pero se le aparece la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y el narrador se cuestiona ciertas cosas en relación a la fe. Luego dije, a lo mejor hay otro cuento que tenga que ver, y de repente dije, claro, también en el arte, ¿no? Este cuento que es Lienzo, también el arte es un acto de fe, ¿no? O sea, ¿quién decide que una caja de zapatos vacía es arte, ¿no? O sea, yo digo, eso es un acto de fe, ¿no? O sea, tanto del autor, del artista, como del público o de la galería que lo pone ahí, ¿no? O sea, entonces también me empecé a cuestionar, dije, estoy viviendo un momento de reflexión, de decir qué es en lo que creo, y a lo mejor no soy solo yo, ¿no? Sino que estoy como captando también otras mentes, otras almas que están en la misma situación, diciendo, bueno, ¿en qué creemos ahora, ¿no? Que este mundo que está tan raro, ¿no? Está rarísimo. Yo no esperaba.
Ya yo no me esperaba que a estas alturas estuviéramos con gobiernos totalitarios. Yo pensaba que ya venía el paraíso, ¿no? O sea, llegó un momento en donde yo decía, no, ya de aquí para adelante va a ser el paraíso. Y de repente, ¡pum!, que empiezan guerras y ideas, o sea, presidentes así, que con unas cosas, está muy raro el mundo, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que, y esto lo creo fielmente, yo creo que ahí está mi fe, en que el arte nos salva, ¿no? El arte nos salva tanto a lo que lo hacemos, como a los que lo consumimos, como a los que estamos en relación con ello, ¿no? La música, la literatura, la pintura, cualquier tipo de arte, ¿no? Yo creo que nos salva de todo este caos que hay alrededor, ¿no? Y pues celebremos al libro, ¿no? O nosotros que lo amamos, ¿no? Y todos los que nos escuchan, nos ven, que también son lectores, pues celebremos leyendo. Te mandamos un montón de buena vibra, Joselo. Ojalá le demos seguimiento a estas charlas literarias. Gracias. Ya. Pues felicidades, Gaba, por esta entrevista que haces, porque nos ayudas a darnos cuenta que este tipo de artistas regularmente los encasillamos, pero son multifacéticos, y gracias a esta charla conocemos mucho más de su personalidad. No, hombre, qué manera de diversificar el talento, Dani. O sea, ahí entendiendo la música, pero sobre todo la inquietud de la creación, que yo creo que es donde se navega muy bien. Pues porque tienen otros referentes, ¿no? Por eso también pueden ser mucho más productivos en el arte. Total. Pues bueno, estamos llegando al final de esta primera edición de la nueva temporada de Culturama. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado. Muchas gracias por compartir el espacio conmigo, Gaba. Bienvenido a la aventura, mi querido Daniel Ruiz. Acá estaremos de lunes a viernes recorriendo el Estado de México, invitando a quienes nos siguen a través de radio y televisión mexiquense que se mantengan en programación, y mañana nos reencontramos a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Esto fue Culturama.